Eclesiastés capítulo 3, verso del 1 al 14. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de matar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bueno, como vieron ya leímos todos esos 15 versos del capítulo 3 de Eclesiastés. Este pasaje de Eclesiastés tal vez sea uno de los más conocidos, ¿verdad?, de todo el libro, porque es uno de esos textos de la Biblia que resaltan por su cadencia, por su poesía, y porque para nosotros los seres humanos el asunto del tiempo, ¿verdad? El tiempo siempre es algo crucial. Siempre el tiempo nos lleva a patada de balón, como decimos. Y entonces, como que el tiempo es tan importante, pues este texto de Eclesiastés, pues a nosotros nos llega. Porque además, en nuestras propias vidas, nosotros experimentamos lo que describe ahí el autor del Eclesiastés, el sabio Salomón, donde dice que en realidad todo tiene su tiempo y es verdad. Y que hay momentos en la vida que son para una cosa y otros momentos que son para otra cosa. Y siempre lo digo desde que llegó esta pandemia que alteró lo que la gente llamaba la normalidad, ¿verdad? Donde antiguamente era tan normal, ¿verdad?, darnos un abrazo, besarnos. Y una de las cosas que esta pandemia pues nos ha arruinado son esos deseos que tenemos por dentro de abrazarnos y de besarnos. Pero como bien dice el sabio en Eclesiastés, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y un poco que nos cuesta a veces percatarnos que no estamos viviendo los tiempos normales de abrazarnos, sino que estamos viviendo los tiempos anormales, en que lo normal que sería abrazarnos no es lo más aconsejable y no es lo que se recomienda. Entonces
Pero ahí está la sabiduría, en entender cuándo es mejor hacer algo y cuándo no es el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Y noten ustedes cómo expresar el amor entre cristianos en un tiempo se expresa abrazándonos con el ósculo santo, como dice la Biblia, con el beso santo. Pero en estos tiempos, si tú amas a tu hermano, lo mejor es que no le des mucho beso y que no le des mucho abrazo. Porque si en ese amor de besarlo puede ser el beso de Judas, en el sentido de que si estás contagiado y puedes estar contagiado sin saberlo, le pasas el virus. Pero bueno, solamente esto para empezar comentando este pasaje tan crucial del sabio Salomón, donde él habla acerca de los tiempos. Es sin duda muy conocido este texto, pero todo el libro de Eclesiastés realmente es maravilloso. Y qué bueno ver que Salomón escribió algo como esto. Sin duda lo escribió ya cuando era un hombre mayor, cuando era un hombre anciano. Y esto entonces nos completa la historia de él, porque recuerden que Salomón primeramente fue un hombre que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré, él fue ya muy sabio de hecho en pedir sabiduría. Y Dios le dijo, bueno, pues por cuanto has pedido sabiduría, te daré sabiduría. Tal vez lo que uno pensaría es que Salomón iba a pedir otra cosa, ¿no? Mucha riqueza, mucho esplendor, mucho... Lo interesante es que Salomón supo qué pedir, porque con la sabiduría viene acarreado todo lo demás. Y tal es así que el reino de Salomón fue el tiempo de mayor esplendor que vivió el pueblo de Israel, la nación de Israel. Hasta los días de hoy, el tiempo de mayor prosperidad, el tiempo de mayor paz que ha existido en la historia de Israel fue el tiempo de Salomón. Como no lo hubo antes, ni ha habido después un tiempo igual en la época de Salomón. Sabemos que en Salomón se cumplieron promesas que Dios había dado a David, ¿verdad? Dios le había dicho a David que bueno, trasladase el arca y David hubiera querido construir el templo en Jerusalén. Sin embargo, Dios no se lo permitió, porque aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra que había derramado mucha sangre, y un hombre que había derramado tanta sangre como él no podía construir algo tan sagrado como el templo. Por eso quedó para el tiempo de su hijo, y no por gusto entonces para el tiempo de su hijo, Dios le preguntó a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y él dio esa respuesta sabia, pero que contenía ya en sí el propio pedido de más sabiduría todavía. Ya demostraba ser sabio ahí, porque otra persona necia hubiera pedido otra cosa. Pero aunque él demostró ser sabio pidiendo sabiduría, ya ahí tenía sabiduría, pero Dios le dio mucha y mucha sabiduría. Y la sabiduría trajo todo lo demás por añadidura. Y ahí vino el peligro, ¿no? Porque lamentablemente los seres humanos parece que no sabemos qué hacer en la angustia, pero parece que sabemos mucho menos qué hacer en la prosperidad. Y eso le sucedió a Salomón cuando se vio con tanta riqueza, con tanto esplendor, que venían los reyes del mundo entero para ver aquella prosperidad que había, que hasta la reina de Saba venía desde África a verlo y que hacía tan buenos negocios con el Líbano y con los cedros con los cuales construyó el propio templo. Salomón comenzó a creerse cosas y lamentablemente también cayó en la parte débil de los seres humanos, que es la parte sexual, porque comenzó a sentirse atraído por mujeres y empezó a tener una colección, ustedes saben, bastante grande de mujeres, y esas mujeres trajeron con ellas también a sus dioses, a sus ídolos. Pero entonces, con más razón, el libro de Eclesiastés, ¿verdad?, nos devuelve como el alma al cuerpo, porque Salomón como que se nos derrite como un helado, ¿no? Un helado sabroso, y de repente Salomón se nos derritió, porque como un hombre tan sabio pudo realmente pues echar a perder una obra tan grande, al punto de que fíjense que como castigo, después de la época de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte con la capital en Samaria, que se llamó Israel, y el reino del sur, Judá, con la capital en Jerusalén. Todo fue por culpa de Salomón. Y si el reino no se dividió en los propios días de Salomón, fue por la promesa que Dios le había hecho a David. Pero lamentablemente Salomón atrajo toda esa división. Pero el libro de Eclesiastés por lo menos
nos da el alivio de pensar que un hombre que está reflexionando lo que reflexiona en el Eclesiastés es un hombre que, aunque lamentablemente probó todo lo que el pecado puede dar a un hombre, fue un hombre que terminó entendiendo lo que era más importante y primordial para el ser humano, ¿verdad? Salomón lo resume en su propio libro, es el resumen de la vida, cuando allí en el capítulo 12, pues se declara: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Pero incluso en los versos antes, Salomón, en el verso 1 del capítulo 12, declara lo que tal vez sea, aparte de este texto del tiempo, de que todo tiene su tiempo, sea tal vez el texto más famoso, cuando Salomón declara: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamientos. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vengan las nubes tras la lluvia. O sea, nos da la idea de que Salomón, después que él mismo te declara en este libro, es como una especie de autobiografía, donde él te cuenta cómo probó de todas las vanidades. Y de hecho le dio la mejor palabra que podía darle a todo lo que él probó: vanidad de vanidades. Concluyó el predicador: vanidad de vanidades, dijo, todo es vanidad. ¿Y qué encontró? Que el único que podía saciar su vida, el único que podía darle sentido a su vida, era Dios. Y por eso da ese consejo a los más jóvenes, para que no cayeran en el mismo error que él: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No cometas mis mismos errores. Y bueno, Salomón nos regala el libro de los Proverbios, que predicamos acerca de él, y nos regala este libro de Eclesiastés, y también el Cantar de los Cantares, acerca del cual espero predicarles la próxima semana. Pero volviendo entonces, mis hermanos, a este texto especial que yo escogí para predicarles hoy acerca del libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versos del 1 al 15. No voy a predicarles de los 15 versos. Voy a concentrarme solamente en el verso número 15. En el verso número 15 hay mucha sabiduría cuando Salomón dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Wow. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amados hermanos, hay enorme sabiduría en este texto, en este verso de Salomón. Y yo, de hecho, este sermón de hoy lo he titulado Tiempo de Salvación. Tiempo de salvación. Porque si bien en todos esos 15 versos que te hablan de que todo tiene su tiempo, y que te habla de tiempos para todo, ¿verdad? Desde la guerra hasta la paz, hasta abrazar o hasta abstenerse de abrazar, subyace en todo ese texto la posibilidad también de la salvación para el ser humano. En el verso número 11 hay un anticipo de esto, cuando Salomón declara: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí Salomón, de hecho yo subrayé en verde ese versículo, lo subrayé en verde, porque es tan interesante que aunque en este mundo hay muerte, y en la época del coronavirus lo sabemos bastante, ¿verdad? Andamos huyéndole a un enemigo microscópico que intenta atraparnos y matarnos. Sin embargo, declara el Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Eso significa que tú y yo no nos adaptamos a que vivimos en un mundo caído, en un mundo maldito, y donde la muerte en cualquier momento puede llegar. Pero tú y yo no lo esperamos, ni lo entendemos, porque tú y yo vivimos y queremos vivir como si fuéramos a vivir para siempre. Es la razón por la que oramos con tanta carga por los enfermos. Es la razón por la que oramos con tanta carga por aquellos que han perdido seres queridos en esta época del coronavirus. Y muchos de esos seres queridos que están llorando a familiares que han partido, tienen la esperanza de la vida eterna
y tienen el consuelo de saber que esos seres queridos han partido habiendo conocido antes a Jesús como Señor y Salvador. Y tienen por lo tanto la esperanza de que sus seres queridos no están del todo muertos. Y yo creo que eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque bien dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, que para Dios no hay vivos y muertos. Y que por eso cuando Dios se apareció a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, le dijo, yo soy. A pesar de que Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Sin embargo, Dios le estaba diciendo en presente, yo soy y sigo siendo y seguiré siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí es cuando dice Jesús que para Dios no hay vivos y muertos. Tú y yo estamos dividiendo el mundo entre personas que están muertas y personas que están vivas. Dios no divide el mundo así. Para Dios todos estamos vivos de alguna manera. La única diferencia es que algunos todavía estamos en este mundo donde es el dolor y trabajo, y otros ya han partido de este mundo. Pero para Dios están vivos, porque aunque sus cuerpos estén aquí abajo esperando la resurrección, sin embargo sus almas, sus espíritus viven. Pero en nosotros, que todavía no hemos pasado por ese trance, sin embargo, vivimos como si fuéramos a vivir eternamente, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y como Dios puso eternidad en nuestro corazón, tú y yo, que no queremos morir, pero dice la Biblia que por causa del pecado entró la muerte en el mundo, y que por causa de Adán, que por causa de él vino el pecado, todos morimos. Sin embargo, declara la Biblia que Dios envió a su Hijo Cristo al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, en ese verso, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo me doy cuenta ahí en Eclesiastés que aunque Salomón está hablando de todo y de que todo tiene su tiempo, Salomón está pensando en algo muy importante para lo cual Dios trabajó desde la eternidad. ¿En qué? En la salvación de ese ser humano que tiene eternidad en su corazón y que necesita, por lo tanto, de un Salvador para no morir eternamente, sino para tener vida eterna. Y ese verso 15 que yo escogí para predicar en este sermón que se llama Tiempo de Salvación, yo por lo menos encuentro ahí dos puntos principales. Y fíjense, parece un trabalengua. Hay mucha sabiduría y la sabiduría a veces se esconde en frases que parecen trabalenguas. Ustedes saben, los sabios dicen dichos profundos, ¿no? Y esto parece un trabalengua. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Precisamente, y no puedo disociarme, ya que antes del servicio tuvimos esta mañana la escuela dominical, y entonces aquí yo aprovecho y hago una promoción, tanto para los hermanos que están aquí, que no han podido venir, como para los que están viéndome ahí, que no están en el servicio, pero que no estuvieron en la escuela dominical, y entonces los regaño, pero es una promoción, ¿verdad? Pero no puedo disociarme de que en la escuela dominical, precisamente, estamos en la segunda lección de una serie que habla acerca de la fe. Estudiamos precisamente hoy la creación, y veíamos que el hombre no solamente fue creado, sino que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y de esto habla aquí precisamente el Eclesiastés. Estoy haciendo una asociación entre la clase de escuela dominical de hoy con el mensaje que traigo ahora. Y es que dice Salomón en esta frase, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Claro, esta frase tan sabia uno podría aplicarla a disímiles cuestiones. Pero yo la quiero aplicar en este sermón que se llama Tiempo de Salvación a la Salvación. Y ustedes saben, y lo mencionábamos de hecho en la clase de escuela dominical, y sé que en la clase próxima, donde vamos a hablar acerca del pecado, lo vamos a volver a mencionar. Cuando el hombre y la mujer fueron creados, ellos tenían vida eterna y fueron creados para tener vida eterna, ¿verdad? O sea, estaban salvos en el sentido de que no necesitaban salvación en aquel momento porque no lo habían perdido. ¿No es cierto? Uno no deja de tener
lo que, o sea, en aquel momento no es que eran salvos, es que sencillamente no habían caído, no habían pecado y por lo tanto vivían felices. ¿Qué sucedió? Entró el pecado en el mundo y cayeron. Y entonces, ¿qué pasó? Perdieron la salvación. Cuando yo miro este verso de Eclesiastés, dice que aquello que fue, ¿qué es lo que fue? Ellos vivían felices en el huerto. Ellos tenían vida eterna en su corazón y no sabían ni lo que era la muerte. Bueno, ¿saben cuál es la buena noticia? Aquello que fue, ahora otra vez, es posible. Ya es. ¿Gracias a quién? A Dios. Dios restaura lo que pasó. ¿Quién arregló el problema, mis amados hermanos? Lo arregló Dios. Lo resolvió Dios. No lo resolvimos nosotros. No lo arreglamos nosotros. Nosotros fuimos los que ocasionamos el problema. Cuando Dios, que nos creó con libre albedrío y con capacidad para decidir, y nos dijo, bueno, adelante, ejerzan su libre albedrío. Y nosotros, en la primera prueba que tuvimos, fallamos. Y cedimos ante el pecado. O sea, nosotros traímos el problema. Pero Dios, ¿qué trajo? La solución. Dios restaura lo que pasó. Por eso, en los dos puntos que yo quiero resumir, y son los dos puntos de mi mensaje. El primer punto es aquello que fue. Aquello que fue. Que si ustedes se dan cuenta, hay dos cláusulas ahí. Aquello que fue vuelve a repetirse en la frase fue ya. ¿Se dan cuenta? Aquello que fue es lo mismo que en la segunda cláusula se refiere a como que fue ya. Amados hermanos, en el ámbito de la salvación, si ustedes se percatan a través de toda la Biblia, Dios, que trabaja en función de salvarnos y que trabaja en función de restaurar lo que pasó, hace un bello poema a través de toda la Biblia. En la Semana de la Pasión, o Semana Santa, que tuvimos hace tan poco, yo estuve reflexionando, ¿no? Y sé que ustedes también, acerca de la gran obra de salvación que Dios hizo en favor de nosotros. Y mis amados hermanos, aunque está allí el libro de Hebreos, que es un libro que te hace una comparación entre el antiguo pacto con el nuevo pacto, y que tú te das cuenta que hay una combinación entre aquello que fue y lo que ahora es, ¿verdad? Si estaban los sacerdotes, está ahora el sumo sacerdote, que es Jesús. Si estaban los sacrificios, está ahora el sacrificio, que también es Jesús, el Cordero. Y cada ámbito del templo tenía su significado, que se revela en Cristo. Es una manera de decir aquí también que lo que fue, ahora es también en Jesús. Pero en la Semana Santa yo meditaba en detalles que yo decía, Señor, y ya en la eternidad Dios nos mostrará muchas cosas. Pero es como para escribir otro tomo de Hebreos, hablándonos de la cantidad de detalles, de cosas que nos encontramos en el antiguo pacto y que se vuelven a repetir. Lo que fue, se vuelve a repetir en el nuevo pacto. Y yo solamente hoy quiero poner un ejemplo en los dos puntos que tengo solamente de mi sermón, en aquello que fue. Y tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que les voy a decir ahora. Brian, Éxodo 12:3. Éxodo 12:3. En Éxodo 12:3 miren lo que dice. Hablad a toda la congregación diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mis amados hermanos, en este punto primero de este sermón que se llama tiempo de salvación, y que el punto es aquello que fue, yo quiero ponerles un ejemplo de algo que fue y que Dios volvió a hacer. Aquí se estaba ordenando que ellos tomaran el cordero que iban a sacrificar el día 15. El día 15 era la Pascua, pero Dios no está hablando aquí del día 15. Dios está hablándote del 10 de Nisan. ¿Y qué te dice? Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, el mes era Nisan, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esto hablaba de algo que para los judíos era una tradición año tras año. ¿Cuál era la tradición? Que 5 días antes de la Pascua era el 15 de Nisan, ellos separaban el cordero. Igual que ustedes siempre en nuestros servicios pues traen sus diezmos, traen sus ofrendas, obviamente lo han separado antes, ¿verdad? Lo han separado antes y lo traen en el momento en que consideran que es el momento especial. Pero esto se separa antes. Bueno,
Pues también para la Pascua, ellos tenían el cordero, porque el cordero, acuérdense, representaba al cordero que habría de venir. Pero el cordero se sacrificaba ese día para el perdón de los pecados. Pero ese cordero no se buscaba ese mismo día de la Pascua, el día 15 de Nisan. Ese cordero se buscaba y se separaba el día 10 de Nisan, 5 días antes. ¿Por qué les digo esto? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con Eclesiastés 3:15, que es de lo que usted está predicando? Acuérdense que les estoy diciendo que mi sermón tiene 2 puntos. Y el primer punto es aquello que fue. ¿Qué es aquello que fue? Que todos los días de Nisan, ¿qué hacían los hebreos? Separaban un cordero. Pues miren de qué manera aquello que fue, Dios lo repite en el futuro, pero de cara a nuestra salvación. Vamos al punto número 2 de mi sermón. Ya les hablé de aquello que fue. Vamos al punto número 2, que es aquello que ha de ser. ¿Qué es lo que fue? Que después fue de la manera que fue. El Domingo de Ramos. Ustedes saben que en la Semana de la Pasión, pues tuvimos el Domingo de Ramos, que lo celebramos hace poco. Bueno, pues, ¿qué es el Domingo de Ramos? Por cierto, Brian, Mateo 21, del 1 al 11, sé que lo leímos hace poco, pero estamos tan cerca en abril de la Semana Santa que varias ideas que no pude expresarles por falta de tiempo, se las expreso aquí. Y yo sé que lo leímos hace poco, pero hago una especie de recordatorio. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos de sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ustedes dirán: bueno, no entiendo muy bien este mensaje del pastor. ¿Qué hace leyendo hoy este texto del cual predicó, verdad, hace 2 domingos atrás? ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes estaban aquí y otros me vieron también acá, cuando yo exhortaba que tendiéramos nuestros mantos ante él. ¿Se acuerdan? Bueno, pues en este segundo punto de mi mensaje, tiempo de salvación, basado en Eclesiastés 3:15, donde estoy en este segundo punto, que es que aquello que ha de ser, porque en el primer punto les hablé de aquello que fue, y al hablarles de aquello que fue, les hablé del cordero que se separaba, ¿qué día? El día 10 de Nisan. ¿Sabían ustedes que lo que nosotros celebramos como Domingo de Ramos era un día 10 de Nisan? 5 días antes de la Pascua. Y notan ustedes qué maravilloso, que en el mismo día en que estaban los hebreos separando ¿qué? Sus corderos, trayendo sus corderos a su casa. Ese día ellos buscaban el cordero. Si no tenían un buen cordero, lo compraban a quien lo tenía, un cordero perfecto, porque no podían tener falla, no podía ser un cordero que estuviera perniquebrado, ni que estuviera sarnoso, ni que tuviera ningún problema. Tenía que ser perfecto. Si no lo tenías, porque no lo tenías en tus crías, tú ibas y lo buscabas y lo comprabas. Pero ese día 10, cada hebreo trataba de tener en su casa un cordero, para garantizar que un cordero que fuera sacrificado 5 días después, en la Pascua, donde recordaban aquel día cuando salieron de Egipto, que lo que salvó que no hubiera muerte en cada hogar judío era que mataban el cordero y pintaban con su sangre en el dintel de la puerta. Bueno, pues mis amados hermanos, el mismo día en que estaban los judíos y todas las familias en función de traer su cordero, Dios estaba trayendo su cordero. Del Monte de los Olivos venía él montado en aquel pollino, hijo de asna. ¿Qué les parece esto? ¿Y no les parece que se cumple aquí, como se cumple en muchos otros textos de la Escritura,
este trabalengua de Eclesiastés, capítulo 3, verso 15, de que aquello que fue, ¿qué es lo que aquello que fue? Cada día 10 traían corderos. Aquello que fue, ya es. Dios está trayendo el cordero. Y lo que ha de ser, que Dios iba a traer su cordero, ya había sido. ¿Cuándo? Cuando todos los días de Nisan, todos los hebreos traían cada día de Nisan el cordero a casa para sacrificarlo el día 15 de Nisan. Y de esta manera les he puesto un ejemplo para resolverles este trabalengua salomónico de que aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios trajo el cordero para sacrificarlo. Y trayendo el cordero para sacrificarlo, ¿qué se cumplió? El final de la cláusula. Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. La creación había sido maldita. El hombre había sido condenado. Pero Dios restauró lo que pasó. ¿Cómo? Durante muchos años, pidiéndole a los judíos que los 10 de Nisan trajeran su cordero para sacrificarlo el 15 de Nisan. ¿Cómo? Trayendo él mismo su cordero, aquel 10 de Nisan, que entró por las puertas de la ciudad y fue al templo, de hecho, para 5 días después ser sacrificado. Qué maravilloso es nuestro Dios, mis amados hermanos, que aquello que ya fue, lo vuelve a hacer. Todo lo hace para salvarte a ti y a mí, porque nos ama de tal manera que no se puede expresar. Solo antes de terminar, me gustaría mencionar Juan 1:29, que fue aquel momento trascendental cuando Juan el Bautista le dice a sus discípulos, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para finalizar, mis amados hermanos, y aplicar concretamente esa última cláusula de Eclesiastés 3:15, de que Dios restaura lo que pasó, quiero terminar con una frase que también está allí en Primera a los Corintios, y Brian me tiene por ahí, Primera a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué es posible esto? Porque Dios restaura lo que pasó y porque aquello que fue, ya es. Y porque aquellos corderos que eran llevados los 10 de Nisan, todos se resumieron en aquel cordero que aquel 10 de Nisan, en aquel domingo de Ramos, entró por las puertas de la ciudad para ser sacrificado por ti y por mí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí solamente habría que preguntar en este sermón que se llama tiempo de salvación. ¿Ya permitiste que Dios aplicara esta salvación tan grande que hizo por ti a tu vida? ¿Ya dejaste entrar a Jesús? ¿Ya llevaste tu cordero a casa? ¿Ya lo llevaste a casa? ¿Ya tuviste tu 10 de Nisan? ¿Ya escogiste el cordero? ¿Ya aceptaste a Jesús? Porque únicamente si lo aceptas, entonces su sacrificio por ti tiene sentido. Si no lo aceptas, si no lo llevas a casa, de nada vale toda esta obra de salvación. ¿Ya escogiste el cordero? ¿Ya lo llevaste a casa? ¿Ya recibiste a Jesús? ¿Ya lo aceptaste como tu Salvador? ¿Ya reconociste que eres un pecador y que necesitas sacrificar a un cordero, pero que para sacrificar a ese cordero tienes que escogerlo? ¿Te vas a quedar con un corderito? Como lamentablemente muchos siguen llevando corderos y siguen esperando por corderos, y algunos quieren hasta reconstruir el templo para volver a comenzar nuevamente el sacrificio, que no tiene sentido, porque ya el cordero vino y ya murió y fue sacrificado una vez y para siempre por los pecados. ¿Aceptaste a Jesús como tu Salvador? Acuérdate de lo que te dice el mismo Salomón en ese libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y esto podríamos resumirlo en palabras
del Nuevo Testamento que también citan a palabras del Antiguo Testamento. He aquí el día aceptable. He aquí el tiempo oportuno. He aquí el día de salvación. Y este, precisamente, tiempo de salvación, era el título de mi mensaje para parafrasear y resumir Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Oremos. Padre, gracias porque restauraste lo que pasó. Y gracias porque toda la historia de la humanidad ha sido un ir y venir para tú garantizar nuestra salvación, para tú resolver el problema que se creó. Gracias, Dios mío, porque no te quedaste de brazos cruzados ni nos abandonaste. Cuando viste que fallamos, cuando viste que caímos en pecado, cuando viste que este mundo hermoso que creaste para que hubiera felicidad cayó y fue maldito, tú hiciste lo que estuvo a tu alcance para traer la salvación. Y aquello que ya fue, volvió a ser, porque tú restauras todas las cosas. Y porque todo tiene su tiempo. Pero gracias porque este es el tiempo oportuno para la salvación y no lo estamos desaprovechando. Aceptamos a Jesús como el Cordero y lo llevamos a casa. Si alguien, Señor, que ha escuchado este mensaje todavía no ha aceptado a Jesús y no ha tomado el Cordero para llevarlo a casa, te pido que hoy lo haga porque tú lo has sacrificado por él para salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.